clase de hoy entonces decía que va a ser preciosa porque vamos a estudiar una de las distribuciones más importantes de la estadística y que tiene mayor cantidad de aplicaciones, que es la distribución normal. ¿Están viendo en pantalla la presentación? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí, Bueno, se ve. bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a estudiar contentos y felices ahora porque al comenzar la clase, comenzó la clase, entonces vuelve la felicidad. ¿Mm? La distribución normal. Este conocimiento, este legado, se lo debemos a los trabajos, los primeros trabajos que hizo Johann Carl Friedrich Gauss, que nació en Brunswick en el año 1777, murió en Gotinga en el año 1855, matemático, físico y astrónomo. Fíjense, digamos, Gauss es tan importante para su país, etcétera, el legado que dejó, y en realidad dejó un legado para la humanidad entera, que en la época en que el signo monetario de Alemania era el marco, el billete de 10 marcos tenía el rostro, la cara de Gauss, tal como lo ven ahí en la foto, ¿no? De la derecha. Es un billete de 10 marcos de la época que ese era el signo monetario alemán, antes del euro, ¿no? El euro apareció, se empezó a utilizar en enero del 2002. Cuando uno, antes de esa fecha, cuando uno viajaba a Europa, tenía cada vez que pasaba la frontera de un país, tenía que cambiar la moneda, ¿no? Italia con la lira, España con la peseta, franco francés, franco suizo, ¿m? Y tal. Los dracmas eran en Grecia, las libras, etcétera. Bueno, entonces a Gauss le debemos este conocimiento tan importante aportado, ¿no? Bien, vamos a ver. El modelo normal o gaussiano es un modelo continuo, ¿no? Estamos estudiando modelos continuos ahora. Y es el modelo continuo de mayor importancia en estadística, debido a estas razones y más, ¿no? Su aplicación es directa, permite observar muchas variables de interés que pueden describirse fácilmente con este modelo. Sirve para acercarse a varias distribuciones de probabilidad discreta, entre estas la distribución de Poisson y la distribución binomial, ¿no? Cuando decimos acercarse, decimos que lo que permite es aproximarse, ¿no? En ciertas condiciones, la distribución de Poisson y la distribución binomial, que son discretas, se pueden aproximar muy bien a la distribución normal. Sus propiedades han permitido el desarrollo de muchísimas técnicas de inferencia estadística, que es el último trocito, el último trozo de la asignatura que nosotros vamos a ver, inferencia estadística, proporcionando la base de la estadística inferencial clásica por su relación
con el teorema central del límite que vamos a estudiar prontamente en la clase ya 5. Aparece el teorema central del límite. Muy bien. Entonces vamos a presentar el modelo normal y el modelo gaussiano. Entonces les pregunto a ustedes a ver qué piensan. Si se trata de un modelo continuo, ¿qué es lo que tiene que tener asociado? Todo modelo continuo tiene asociado con sí un objeto matemático a través del cual me permite calcular probabilidades. ¿Qué cosa es ese objeto matemático que necesita tener un modelo continuo? ¿Una función? Una, ¿Función? una, una función que tiene un nombre, ¿no? Función que empieza con la letra D de dedo. Derivadas integrales. No, eso no son funciones, no. No. Función de ¿qué? D y otra vez con D, empieza la palabra. ¿Distribución? Densidad. No, densidad. Correcto. Tiene que tener asociada, el modelo continuo siempre tiene asociada una función de densidad de probabilidad. Esa función no es una probabilidad de nada, pero es esencial para poder calcular probabilidades en el modelo continuo. Su presencia es fundamental para calcular probabilidades, pero no representa ninguna probabilidad. Entonces quiere decir que cuando yo digo aquí presentación del modelo, lo que voy a presentar es la función de densidad de probabilidad que está asociada con este modelo. Entonces, una variable aleatoria x continua tiene distribución normal o de Gauss si su recorrido R sub x es todos los reales. Recorridos son todos los reales. Toma cualquier valor real. Y su función de densidad de probabilidad, f de p, es esta que vemos allí. Que se vea ampulosa, ¿no? Pero es muy fácil de manejarla, inclusive matemáticamente, y nos informa de todo. Entonces la función de densidad de probabilidad para cualquier x real, f de x es igual a 1 sobre raíz de 2pi multiplicado por un valor fijo sigma positivo por e elevado a la menos un medio por x menos mu sobre sigma al cuadrado, y ese valor mu es otro valor fijo, pero puede tomar cualquier valor real. Inclusive puede ser hasta 0. Bien, estos dos, mu y sigma, son los que se llaman los parámetros de la distribución. Son valores que necesito conocer, fijos, ¿no? Son valores que necesito conocer para caracterizar esa distribución normal. Repetimos, está definida para cualquier x real, y la notación que se utiliza se dice que x distribuye normal con parámetros mu y sigma. ¿Estamos de acuerdo? El número e, por supuesto, es la base de los logaritmos neperianos, el logaritmo natural. El número e es un número real, un número trascendental, ¿no? Que es aproximadamente 2,78 y además se obtiene a través de una serie, ¿no? La serie que me genera el número e, o se obtiene también a través de un límite. El límite para n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n, eso, ese límite
tiene como resultado E, el número E justamente. Muy bien. A ver, ¿dónde está este tema? Bien. Les decía, el límite para n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n, eso confluye en el número e, y también la serie desde igual 0 hasta infinito, de 1 sobre i factorial, eso también es el número e. Bien, estupendo. Esas son cosas que quizá vieron en análisis 2 o por allí. O análisis 1, el número e, el límite s. Bueno, entonces aquí tenemos presentada la función de densidad de probabilidad asociada con un modelo normal o gaussiano. Entonces, cuando nosotros decimos X distribuye normal con parámetros mu y sigma, bueno, el mu y sigma van a ser dados, van a ser fijos, entonces lo vamos a poder reemplazar en la fórmula y vamos a tener 1 sobre raíz de 2pi por un valor positivo, adecuado, por e elevado a la menos un medio, x menos un valor para mu adecuado sobre sigma, todo elevado al cuadrado. Pero todas estas cosas, digamos que tienen como un tinte matemático, no lo vamos a utilizar nosotros en la materia. Sí vamos a interpretar cosas con esta fórmula, pero no vamos a manejar, hacer un manejo de esta fórmula. Así que en ese sentido, digamos, pueden quedarse un pelín tranquilos, ni siquiera para calcular probabilidades va a hacer falta ni integrar esto ni nada, porque ya van a ver qué fácil que es. Bien, entonces, ahora vamos a ver las condiciones para que esta sea una función de densidad de probabilidad y las características que tiene. Bueno, primera condición es que la función tiene que ser mayor o igual que 0, cualquiera sea el x real, que de hecho lo es. Lo es. A partir de esa fórmula ya se ve que es siempre positiva. Luego, la otra condición es que la integral desde menos infinito más infinito de esa función, diferencial x, me tiene que dar 1. Y ya lo vamos a demostrar. Ahora, para eso sí vamos a necesitar conocimientos matemáticos. Luego, su representación gráfica tiene esa forma de campana, su gráfico. Por eso que también se conoce como campana de Gauss. Bueno, y tiene esa característica, fíjense. Si me voy con x hacia el más o hacia el menos infinito, la función se va al 0. Quiere decir que la recta y igual a 0 es asíntota horizontal. Baja, va bajando hacia ambos lados, hacia el eje X, pero ni lo toca y mucho menos ni lo corta. Bien, se ve que en el valor que es importante, ese valor mu, porque ese valor mu, x igual a mu, es eje de simetría de la curva. La recta x igual a mu la parte en dos sectores exactamente iguales. Y además, en x igual a mu, presenta un único máximo. Es un máximo total que tiene la función, ¿no? Tiene un máximo en x igual a mu. Es simétrica respecto de x igual a mu y además presenta dos puntos de inflexión. En
x igual a mu menos sigma y en x igual a mu más sigma. Entonces ahí vemos también la importancia del otro parámetro sigma, ¿no? Si me desplazo desde mu una cantidad sigma tanto a la derecha como a la izquierda, en los puntos x de abscisa mu menos sigma y mu más sigma tengo respectivamente puntos de inflexión, ¿no? Los puntos de inflexión eran donde la curva cambiaba la concavidad. Es decir, en el intervalo menos infinito, mu menos sigma, y en el intervalo mu más sigma más infinito, tiene concavidad positiva. Y en el intervalo mu menos sigma, mu más sigma, tiene concavidad negativa, cóncava hacia abajo. Bueno, es posible hallar el máximo y los puntos de inflexión haciendo un estudio de la función, como ustedes saben hacer, ¿no? De análisis 1, calculando la derivada primera, igualándola a 0, de ahí salen los valores críticos, calculo la derivada segunda, reemplazo los valores críticos en la derivada segunda, observo qué signo tiene, si tiene signo positivo, en ese punto habrá un mínimo, si tiene signo negativo, en ese punto habrá un máximo. Muy bien, entonces todas esas cosas es posible para ver las características, ¿no?, que tiene esa fórmula, que está en la otra diapositiva, con esta representación gráfica. Muy bien, entonces como les decía, vamos a demostrar, vamos a utilizar ahora recursos matemáticos y vamos a prestar atención para ver cómo se prueba que verdaderamente esa función entre menos infinito y más infinito tiene a 1 por integral. O sea, todo el área completa bajo cualquier campana de Gauss es 1. Sea cual fuese el mu, cualquiera, y sea cual fuese el valor de sigma positivo. Bueno, entonces, recordemos que f de x es esta, ¿no? Muy bien. Entonces, les decía, recordemos, f de x es esta, ¿no? La función de densidad de probabilidad. 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos un medio, x menos mu sobre sigma al cuadrado. El x es cualquier real. Mu también es cualquier real, pero fijo. Y sigma es un valor positivo. Mu y sigma son los parámetros que caracterizan a la distribución. Entonces, bueno, para probar que f de x es verdaderamente una función de densidad de probabilidad, necesitamos mostrar que si nosotros integramos esa función, ahí yo saqué el valor, la constante que multiplica la saqué fuera de la integral, 1 sobre raíz de 2pi por sigma, por integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos un medio x menos mu sobre sigma al cuadrado diferencial x, que eso da 1. Yo tengo que probar lo que hice ya para ahorrarme un paso, la constante que está dentro de la integral multiplicando a la función, la saqué fuera de la integral. Muy bien, entonces vamos a ver qué vamos a hacer para demostrar que eso da 1. Bueno, primera cosa que vamos a hacer es una sustitución. A x menos mu sobre sigma, fíjense lo que está ahí adentro del paréntesis, elevado al cuadrado, a x menos mu sobre sigma lo vamos a llamar i. De tal manera que la diferencial de i
Va a ser la derivada de esa función respecto de x, ¿no? La derivada de la función x menos mu sobre sigma respecto de x es 1 sobre sigma. ¿Mm? El 1 sobre sigma está multiplicando a la x, entonces la derivada de eso respecto de x es 1 sobre sigma, es 1 sobre sigma diferencial x. Entonces vamos a hacer esa sustitución en esa integral. Observen que, pasando el sigma para el primer miembro, sigma por diferencial de y es diferencial de x. Entonces, todo eso vamos a sustituir adentro de la integral. Es decir, me va a quedar entonces e a la menos un medio, y en vez de escribir todo eso me va a quedar y al cuadrado. En vez de escribir diferencial de x, voy a escribir sigma diferencial de y. Y observen que ese sigma diferencial de y, el sigma, se va a simplificar con el otro sigma que está ahí abajo. Está multiplicando y dividiendo, entonces el sigma va a desaparecer. O sea, fíjense que lo que me va a quedar es esto. X menos mu sobre sigma, lo reemplacé por y, entonces me queda menos y cuadrado sobre 2. Diferencial de x lo reemplacé por sigma de y. Sigma de ahí, el sigma ese se me fue con el sigma de afuera. Entonces me queda 1 raíz de 2pi entre menos infinito y más infinito, e a la menos y cuadrado sobre 2 diferencial de y. Eso tengo que demostrar que es 1. Voy recorriendo un caminito. Voy obteniendo igualdades equivalentes, más sencillas para poder manejar. Tengo que demostrar que es 1. Por lo tanto, observen que si en esa última expresión que tengo, el raíz de 2pi que está multiplicando, lo paso para el otro miembro, perdón, que está dividiendo, lo paso para el otro miembro multiplicando, entonces lo que voy a tener que demostrar es que la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos y cuadrado sobre 2 diferencial de y, que eso me da por resultado raíz de 2pi. Eso es lo que tengo que probar. Para probar que esa función es verdaderamente una función de densidad de probabilidad. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profe. Bueno, esto último que tenemos allí abajo, abajo a la derecha, es lo que tenemos que probar. Muy bien. Entonces, ahí repetimos lo que tenemos que probar. Bien. Sigamos recorriendo nuestro caminito para llegar a probar esto. Bueno, mira, vamos a llamar a la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos y cuadrado sobre 2 diferencial de y, o diferencial de y, lo vamos a llamar con i mayúscula, esa expresión. Esa expresión se llama i mayúscula. Muy bien. De tal manera que, entonces, i cuadrado va a ser multiplicar la i por sí misma, ¿no? Que es lo que hicimos ahí. Lo único que le hicimos es porque convenientemente nos sirve, es cambiarle el nombre a la variable. Integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos i cuadrado sobre 2 de i, por integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos x cuadrado diferencial x. Eso no me cambia la situación matemática, pero sí me sirve de mucho para lo que quiero hacer. Entonces este producto de integrales lo puedo transformar en la integral doble, ambas de menos infinito a más infinito, de el producto de las funciones, ¿no? Como tengo e a la menos i cuadrado sobre 2
por e a la menos x cuadrado sobre 2, producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Entonces, por eso que me quedará e a la menos, factor común de y cuadrado más x cuadrado, todo sobre 2, diferencial de y, diferencial de x. Muy bien. Prestemos atención un poquito a esa última expresión. Esa expresión es una integral doble que recorre todo el plano cartesiano completo. Porque es para x entre menos infinito y más infinito, y para y entre menos infinito y más infinito. Todo lo que se llama R2, que es el plano cartesiano, lo recorre completo. Y lo está recorriendo, ese plano cartesiano, lo está recorriendo con coordenadas cartesianas, o sea, con puntos XY, pares ordenados XY. Pero resulta que hay también otra forma de recorrer todo el plano cartesiano R2. ¿Alguien sabe cuál es la otra forma que existe, matemática, ¿no?, de recorrer el plano cartesiano? O sea, aquí es con puntos, pares ordenados XY, ¿no? Coordenadas cartesianas, ¿no? Qué sé yo, un punto del plano cartesiano es el punto 1, paréntesis 1,2. Otro punto puede ser paréntesis, qué sé yo, menos un medio, coma 5 cuartos. Esos son puntitos, y yo con esos puntitos, que son las coordenadas cartesianas, voy recorriendo y voy agregando puntitos a todo el plano cartesiano, con sus dos coordenadas x e y. ¿Alguien sabe que hay otra forma matemática de recorrer el plano cartesiano que no es con esos pares de puntos? Yo creo que en análisis 2 se estudia, al menos como siempre digo, cuando yo daba análisis 2, lo daba. ¿Escucharon hablar de las coordenadas polares? Yo creo que sí. Coordenadas polares. En análisis 2, seguramente. Silencio sepulcral. ¿No? A mí me suena, profe, pero no me acuerdo bien. No. Quiero saber si por lo menos le suena. Sí, a mí me suena. Sí, después. Sí, profe. Bueno. Algo de ángulos, profe. Exacto, Reina, me encantó. Exacto. Las coordenadas polares están formadas por un segmento, las define un segmento, y el ángulo, un segmento que parte del origen de coordenadas, como si fuese el 0,0, un segmento, y el ángulo que forma ese segmento con el semieje positivo de las X. Es decir, vamos a ver. O sea, el arco. ¿Cómo? O sea, sería lo que se forma sería el arco. A ver, voy a poner acá una diapositiva. Lo que digo es que las coordenadas polares entonces,
caracterizo un punto del plano a través de, perdón, a través de un segmento, la medida de ese segmento, inicia aquí, supongamos que este sea el origen, hasta aquí, la medida de este segmento, más, vamos a ver, vamos a hacerlo así, esperen un poquito, ¿eh? El valor de este ángulo. Es decir, supongamos que yo te digo que yo te doy el par de puntos 5 y después te doy un ángulo que te lo doy en radianes, ¿no? Te doy el ángulo, por ejemplo, pi sobre 6, ¿no? Que ese sería equivalente, ¿no? Equivalente 5 unidades, y te digo 30 grados. En general, los ángulos uno los mide siempre en radianes, ¿no? A través de un número real, porque el número pi sobre 6, si uno toma pi aproximadamente con 314, 314 dividido 6, te está caracterizando el ángulo en sistema sexagesimal, que es de 30 grados, a través del número real, que es pi sobre 6. Entonces, fíjate que si esto mide 5 unidades, y este ángulo mide 30 grados, este par ordenado está caracterizando exactamente ese punto, y solo ese punto. Entonces quiere decir que cada punto, el punto, qué sé yo, 1, 1, yo lo puedo caracterizar a través de una medida de un segmento que parte del origen y un ángulo que forma ese segmento con el semieje positivo de las X. Eso lo puedo hacer una relación biunívoca para cada punto. Eso significa que cualquier punto que tiene coordenadas x, y, yo puedo escribirlo en forma equivalente en sus coordenadas polares por un determinado radio y un determinado ángulo, llamémoslo a ese ángulo, darle un nombre, ¿no? Teta. Siempre, dado un punto XY, por ejemplo, este punto, es posible encontrar una medida de un segmento R, digamos, y un ángulo que forma ese segmento con el
semieje X o con el eje horizontal, que lo llamo θ. Y al revés, para cada par Rθ es posible encontrar coordenadas X, Y que los representan en los ejes cartesianos. Entonces observen que si este ángulo se llama θ, la medida de este segmento es R, y este punto que está aquí, este punto, tuviese coordenadas cartesianas X, Y, ¿qué significaría eso? Significaría que ¿cuánto mediría esto desde aquí, desde este punto hasta este? Si este ángulo es θ, esto es R, ¿no? Esto sería X, ¿no? De aquí a aquí, ¿no? Y esta altura sería Y. Entonces yo podría decir que X es igual a R por el coseno de θ o de θ. E Y es esta altura, sería igual a Y por el seno de θ. Entonces ahí tenemos, dado el par Rθ en coordenadas polares, ¿cómo puedo conseguir las coordenadas X e Y en el idioma cartesiano? Esto es un conocimiento que le estoy recordando elemental, ¿no? Pero bueno, se lo estoy recordando porque, nada, nos viene bien, nos interesa y está bueno que lo sepan. ¿Se entiende? Pregunto a todos. Sí, profe. Se entiende. Sí, se entiende. ¿No? Porque el coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, el coseno de θ es X sobre R. El R pasa multiplicando. El seno de este ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, el seno de este ángulo es Y sobre R. El R pasa dividiendo, entonces ahí tenemos esta cuestión. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a aprovechar. Este conocimiento lo vamos a aprovechar. Estábamos allí, nosotros. Y yo les dije, esta integral doble está recorriendo todo el plano cartesiano en coordenadas X e Y. Lo que vamos a hacer ahora, la vamos a evaluar a la integral doble, pero por medio de un cambio de coordenadas a coordenadas polares. Esto quiere decir que X va a ser igual a R coseno θ e Y va a ser igual a R seno θ, donde para recorrer todo el plano, el R, ¿qué valores va a tener? Bueno, va a ir
como es el valor del segmentito, va a ir desde 0 a más infinito. Y el ángulo θ tiene que recorrer también todo el plano. Entonces el ángulo θ va a ir de 0 a 2pi. O lo que es lo mismo decir, de 0 a 360. Pero en vez de decir 360 en grados centígrados, lo decimos en reales, 2pi. Y con ese cambio de coordenadas, el par diferencial de y diferencial de x se va a transformar en r multiplicado por diferencial de θ, diferencial de r. Entonces, con esos cambios de variable, la integral y cuadrado que tenemos ahí arriba me va a quedar. Ahora, el r va a variar, dijimos, entre 0 e infinito. 0 y más infinito. Por eso, esto es un 0, no sé por qué. Aquí está puesto una O. Está puesto una O aquí, esperen un poquito, pero esto es un 0. Ahora sí. Esta primera es, ¿no? Y aquí. Esto es un 0. Ahora sí. ¿Mm? Entonces, decíamos que el R va a variar, es la medida del segmento, va a variar desde 0 hasta más infinito. Entonces, por eso que afuera tenemos diferencial de R. Y el θ, que es el ángulo, va a variar desde 0 hasta 2pi. Por eso que adentro tenemos diferencial de θ. ¿Y la función en qué se va a transformar? Y bueno, fíjense que si x es r coseno θ e y es r seno θ, y cuadrado más x cuadrado va a quedar r cuadrado coseno cuadrado de θ más r cuadrado seno cuadrado de θ. R cuadrado sale y va a quedar r cuadrado multiplicado por coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. ¿Y cuánto vale seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo? Rápido. 1. Por eso es que no está más. Entonces me va a quedar e a la menos r cuadrado sobre 2 por r. Bueno. Entonces ahora tengo que resolver esa integral. Resuelvo, ¿no? Primero la integral interna, la resuelvo respecto de, fíjate, vos fíjate que, ¿cuánto vale la integral de 0 a 2pi de a la menos r cuadrado 2 por r? Bueno, fíjate que eso puede salir fuera de esa integral porque no depende de θ. Entonces, por eso que esa integral me va a quedar directamente 2pi. Entonces me va a quedar 2pi, integral desde 0 a más infinito, de r e a la menos r cuadrado sobre 2 diferencial de r. Esa integral tiene una primitiva facilísima, porque es e a la menos r cuadrado sobre 2. La derivada de e a la menos r cuadrado sobre 2 es menos r por e a la menos r cuadrado sobre 2. Por eso le pongo el menos adelante para que me quede positivo. Por regla de Barrow, desde r igual a 0 hasta r igual a más infinito. Cuando reemplazo en el límite superior, el r se va al infinito, entonces e a la menos r cuadrado sobre 2 se va al 0. Después me va a quedar menos, que con ese menos me va a quedar más. Cuando reemplazo la r por 0, e a la 0 me va a quedar 1, me va a quedar 2pi. Quiere decir que i cuadrado me da 2pi. Si i cuadrado me da 2pi, quiere decir que la i es raíz cuadrada de 2pi. Y era lo que teníamos que mostrar. Teníamos que mostrar que la i, que está ahí arriba de todo, donde dice llamamos, esa i era igual a raíz cuadrada de 2pi. Y ahí tenemos
todos los pasitos matemáticos hechos con bastante cuidado para mostrar que verdaderamente la función de densidad de probabilidad de una distribución normal integra 1 entre el menos infinito y más infinito. Debajo de esa campana, el área es la unidad. ¿Mm? Es muy importante para que se entienda esta situación y esta propiedad. ¿Estamos bastante de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Estupendo. ¿De dónde? Como i cuadrado vale 2pi, y vale raíz cuadrada de 2pi, que era lo que queríamos probar. ¿Mm? Muy bien. Esto era lo que agregamos nosotros ahí. Entonces ahora vamos a ver varios gráficos de campanas para distribuciones normales en un mismo sistema de ejes cartesianos, y vamos a ver cómo varía el gráfico a medida que varía el valor de mu y varía el valor de sigma. Estas son las órdenes que le damos al R. ¿Se lo bajaron ya el software a sus máquinas? El R, el software estadístico free para hacer análisis de datos, de estadística. No se lo bajaron todavía, ¿no? No, todavía no. Bueno, No, yo no, profe. Yo todavía no. bueno, si ustedes ponen download en el Google, en la barra de dirección en el Google, ¿no? Ponen download R. O quizá bajar R, ¿no? A ver. Miremos un poquito. Miremos un poquito aquí. Miremos un poquito aquí. A ver. Sí, esta es la página. Esta primera. Descargar R estadística. Aquí. Esta es la página. cran.r project, ¿no? Dice download R 4.11 for Windows. Uno aprieta aquí, ¿no? Uno aprieta aquí, para Windows siempre, ¿no? No, bueno, esto no lo tengo que hacer porque yo ya lo tengo. Además no me lo va a admitir porque tengo un sistema Mac. No importa. Ahí está bajando, después no lo sigo. Ustedes a partir de acá siguen y le dan aceptar a todo lo que le dicen, ¿no? Y ya está. Es facilísimo. Y después, una vez que uno se lo bajó, aparece como una consola, como si fuese de este tipo, ¿no? Y entonces lo que yo estoy pidiendo, a ver, graficar esto, entonces esta orden, a ver, vamos a poner control C, voy aquí al R, pongo control B, a ver si me la hace. Ahí está pensando, y ahí le dibujo, mirá. Me dibujo una normal, a ver qué le dije que me hiciera, aquí, esperen, Windows, la consola,
estoy viendo aquí, esperen un poquito. Aquí. Le pedí que me ploteara una distribución normal con mu 0,8, con desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza 0,2, que me la hiciera en color rojo y que le pusiera el eje X, límites entre -1 y 4, y que le pusiera por título n paréntesis 0,8, 0,8, 0,2 y n paréntesis 2, 0,4, cierro comillas, porque ese es el título que le pedí que me hiciera, y cerré paréntesis. Entonces aquí me dibujó. Bien, perfecto. Entonces, vamos a quitarlo. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia con el Probability Distribution? Bueno, abismal, porque abismal, porque el Probability Distribution lo que le hace es nada más que le calcula probabilidades. Claro. Ahí El estamos. gráfico lo muestra igual, ¿no? ¿Cómo? El gráfico lo muestra. Sí, pero acá yo le estoy pidiendo que me haga un gráfico específico para unos parámetros que le doy. Ahí lo que te grafica, el Probability Distribution te grafica probabilidades, Claro. ¿no? En todo caso, te haría la campanita y te diría cuál es el área bajo la campana que se corresponde con esa probabilidad que estás calculando. Eso es lo que te haría. Claro. Bien. Bueno. Bien, igual el software lo tienen que tener porque el software ustedes tienen que, como parte de la materia, aprender a utilizarlo, al menos en su forma elemental, y se exige hacer un trabajo por grupos, un análisis de datos por grupos, después que damos unas clases que se llaman estadística descriptiva. Por eso que yo ya le estoy dando coraje para que se lo bajen y para que lo tengan en sus máquinas, y le estoy dando como una idea de qué es lo que van a ver, ¿no? Y qué es lo que va a pasar. Aquí en particular le estoy diciendo que me plot dist, que me dibuje una distribución. ¿Qué distribución? Normal, le digo norm, ¿no? Min, media, mu, 0,8. SD, standard deviation. SQRT, squart, raíz cuadrada de 0,2. Que sería la varianza 0,2, raíz cuadrada de la varianza, me da el desvío estándar. ¿De qué color le pido que me la dibuje? Red. ¿Qué límites le pido que me ponga en el eje X para el dibujo? Entre -1 y 4. Y además le digo que me ponga un título, ¿no? Y como quiero que me grafique estos 4 plots, quiero que me los haga en el mismo sistema XY, por eso que le agrego al final add true. Add true, quiere decir add, ¿no? Que el de sumar, verdadero. Si yo le pongo add true, me dibuja sobre los dibujos anteriores. Si yo no le pongo la expresión add true, me hace un dibujo nuevo. Bien. Bien, esto le estoy contando un poquito, después lo van a ver con mayor, después esto, bueno, lo van a ir haciendo con mayor detalle, pero es como para darles un poco de coraje para hacer esto, que además es súper entretenido. Súper entretenido. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí o no? ¿Cómo estamos? ¿Me cuentan cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien, profe. ¿Me están soportando bastante bien o no? Estamos bien, Osmar. Estamos bien. Bueno. Me están soportando bastante bien. Gracias, Marcos. Bueno. Muy bien. Pues ahí, ¿no? Simplemente aquí les doy las instrucciones de cómo se haría en el R para hacer este dibujo que tenemos aquí. ¿No? Mirá, hicimos
4 normales que les hemos ido cambiando el valor de mu y les hemos ido cambiando el valor de sigma. Fíjate que la celeste y la azul tienen la misma forma, no cambió la forma. La roja y la verde tienen la misma forma. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que ambos pares tienen el mismo sigma. Fíjate, 0,2, 0,4 y 0,4. Y el valor de mu, 0,8, 2, 3 y 0, lo que hace el mu es posicionarlas en el eje X. Fíjate que la verdecita, que es la última, tiene mu igual a 3. Justamente el X igual a 3 es su eje de simetría. La azul tiene mu igual a 2. ¿Sí? La celeste tiene mu igual a 0. Y la roja tiene mu igual a 0,8. Quiere decir que el parámetro mu la desplaza en forma horizontal. Y el parámetro sigma lo que hace es deformarla. La hace más gorda si el sigma es más grande, o sea, gorda y achatada. Y la hace flaca y estirada si el sigma es más pequeño. Recuerden que, bueno, ahora vamos a ver qué representa este mu y este sigma, ¿no? Esas son las variantes que le da la curva en forma y de posición al cambiar el mu y el sigma. Aquí fíjate esta. Estas tienen todas el mismo sigma. 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. Y cambia el mu. Entonces va cambiando la posición en el eje X. La celestita tiene mu igual a 0. La roja tiene mu igual a 0,8. La azul tiene mu igual a 2. Y la verde tiene mu igual a 3. Y lo que se puede demostrar es que si la variable aleatoria X distribuye normal mu sigma, que el valor mu es la esperanza de la variable aleatoria X y el valor sigma elevado al cuadrado es la varianza. O sea que el valor sigma solito es el desvío estándar. Recuerden que el desvío estándar siempre mide cuán dispersos están los datos respecto de mu. Por eso que si sigma es pequeño, la curva va a ser flaquita, porque los datos están amontonaditos alrededor de mu. Si el sigma es grande, la curva va a ser gorda. Los datos están dispersos respecto de mu, alejados. Muy bien. Bueno, entonces estos tienen... Fíjate, ¿qué le pasa a este gráfico? Este plot se hicieron todos con la misma media, mu, con 3. Todos están centrados en 3, pero cada uno se hizo con distinto sigma. Tenemos la amarilla, verde, azul, roja. Bueno, la que tiene el sigma más pequeñito es la amarilla. Más flaca y larga. Luego, a medida que el sigma se va agrandando, se va achatando y se va haciendo más gorda. El sigma más grande la tiene la roja. Más achatada y más gordota. Los valores están más dispersos respecto de mu. Esos son cómo caracteriza la curva los parámetros mu y sigma de una normal. Bueno,
Ahora vamos a estudiar un caso particular, que es cuando mu vale 0 y sigma vale 1. Fijo, ¿no? Mu 0 y sigma vale 1. Y esa distribución se llama normal estándar. Y bueno, si esta es la normal mu sigma, evidentemente cuando sigma valga 1 y mu vale 0, se va a transformar en esto. 1 raíz de 2pi, era menos un medio, x cuadrado. El x es cualquier valor real. Está claro este cambio, ¿no? Esta es la densidad de una distribución normal estándar. Bueno, ¿y cuál va a ser la función de distribución acumulada de esta? Bueno, la función de distribución acumulada, que es la probabilidad de que x sea menor o igual que x, que se calcularía como la integral entre menos infinito y x de esa función de densidad. Esta, para cada valor de x, está tabulada y se la suele nombrar en la bibliografía con la letra phi, imprenta mayúscula, ¿no? La letra griega phi mayúscula. Esa phi mayúscula de x no es otra cosa que la función de distribución acumulada de una normal estándar, normal 0,1. Bien, si nosotros nos bajamos estas librerías en la consola del R, Mosaic, Devore 7, tal y cual, etc., bueno, podemos hacer esos plot. Le digo que me haga plot dist de una normal con media 100 y desvío estándar 10. Y después le pido que me haga un plot de su función de distribución acumulada. También norm, misma media, mismo desvío estándar, pero kind, que quiere decir tipo, igual a CDF, Cumulative Distribution Function, función de distribución acumulada. Si le digo eso, no me dibuja la densidad, sino me dibuja la función de distribución acumulada que está allí arriba a la derecha. Función de distribución acumulada estrictamente creciente. Si me voy al más infinito me voy al 1, si me voy al menos infinito me voy al 0. Y abajo tengo el dibujo de una campanita de una normal con media 100, por eso que está centrada en el 100, y tiene desvío estándar 10. Muy bien, perfecto. Perfecto. Fíjate que en el punto, en el x igual a 90 y en el x igual a 110, ahí tendría valores críticos, ¿no? Porque en mu menos sigma y mu más sigma hay valores críticos. Para mu igual a 100 tiene su máximo. Muy bien. Entonces les decía que esta normal estándar tiene valores tabulados. En general también en la bibliografía, cuando uno tiene una variable aleatoria normal estándar, suele anotarla con la letra Z en vez de X. Z indica distribución normal estándar, quiere decir normal 0, 1. Fíjate que para cada valor Z pequeñito, según ese gráfico que está allí, la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z pequeñito es el área sombreada, ¿no? De esa función, porque es una normal estándar, ¿no? Shaded area. Shaded area es área sombreada. Para cada Z pequeñito. Muy bien. Entonces lo que es la función de distribución acumulada. Entonces, me pide calcular las siguientes probabilidades normales estándar. Bueno, para calcularlas voy a utilizar el Probability Distribution. Entonces voy a ir al teléfono, por ejemplo.
Aquí yo creo que la tengo por aquí debajo. Vamos a ver, aquí está. Esta es la hipergeométrica. Esperen un poquito. Queremos esta. Si ustedes toman el teléfono, entonces, ¿qué van a buscar? Vamos a ver. ¿Qué buscan en el teléfono? No quiero esto. ¿Qué van a buscar en el teléfono? ¿Por qué me lleva allí? ¿El No normal? quiero esto. Exactamente, BlueStack. Exactamente, la normal. Lo que pasa es que me vuelve, como hace mucho, me tarda mucho el ordenador. Van a buscar la normal, entonces. Muy bien, vamos a buscar la normal. Vamos a ver. Normal, vamos a poner. Acá, fíjate, me pide para mu 0 y sigma 1. Ya está eso por default. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,25. Entonces voy a x y pongo 1,25. De las 3 de la derecha quiero la probabilidad de que x sea menor. Acepto. ¿Y cuánto les da? ¿Cuánto les da? 0.89. Muy bien. 0,89, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a dejarlo a esto que siga ahí. Bien. Bueno, yo quiero ahora la probabilidad de que z sea mayor de 1,25. Entonces, a la derecha elijo la mayor. ¿Cuánto les da? 0,10. 0,1056, ¿no? Y además les dibuja el área que se corresponde con esa probabilidad, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces acá ustedes pusieron distribución normal. Entonces para el primero ponemos, bueno, para el primero ponemos 1,25. Queremos probabilidad menor. Y ahí tenemos el área, ¿no? Este área que está a la izquierda, porque le ponemos probabilidad menor de 1,25 es 0,89435. Ahora quiero, pero la probabilidad de que x sea mayor, o sea, me va a dar este trozo de área de aquí, ¿no? Esa que tengo allí. Ahora, lo que quiero calcular es la probabilidad de que z. Quiero calcular la probabilidad de que z esté entre este par de valores. Bueno, la probabilidad de que z esté entre ese par de valores. Bueno, esto es con tabla. Esto es lo que acabamos de hacer.
Esta es la que acabamos de hacer para el otro lado. Esta. La probabilidad de que Z sea menor de que 1,25, menos 1,25, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el X menos 1,25, voy a calcular la probabilidad de que X menor, elijo esa, y me da ese área sombreada a la izquierda, ¿no? Por simetría, fíjate que la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1,25 es igual que la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1,25, ¿no? Por la simetría de la curva. La probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1, mayor o mayor o igual que más 1,25 es también 0,105650. Muy bien. Ahora yo quiero esta probabilidad de que Z esté entre estos dos valores. Bueno, lo que voy a hacer, ¿no? La probabilidad de que Z esté entre menos 0,38 y 1,25. Entonces eso va a ser la probabilidad de que Z sea menor que 1,25 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0,38. ¿No? Aplico lo que ya sé de la función de distribución acumulativa, evaluada en el límite superior, menos la distribución acumulativa evaluada en el límite inferior. Bueno, este es el valor contable. Aquí abajo tenemos phi en 1,25 menos phi en menos 0,38. Muy bien. Sería eso que tenemos allí. Bueno, entonces tendría que buscar esas dos probabilidades con el probability. La probabilidad de que Z sea menor que 1,25 menos la probabilidad de que Z sea menor que menos 0,38 y restar. Y así lo hago. Ahí con el probability y ahí con el probability el otro valor. Lo que hago es al mayor le resto el menor. Y ahí tengo el resultado que busco. Facilísimo. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es esto de hablar de los percentiles de la distribución normal. Esto es importante. Los percentiles de la distribución normal. Esto va a ser al revés. Yo doy como dato una probabilidad y quiero saber a qué valor le corresponde, ¿no? Entonces, ¿para qué valor Z? La probabilidad de que Z sea menor o igual que ese valor da 0,58. Bueno, ¿qué hago? En el probability. Como tengo la Z, lo que pongo es el valor de la probabilidad. Probabilidad de X menor, ahí cargo 0,58. Aceptar y me devuelve el valor de X, que es 0,2018. ¿No? Sí, sí. Bueno, aquí está hecho con tabla, que es del siglo pasado. Lo tenemos ahí. Aquí está ahora hecho con el probability. ¿Qué hago? Yo quiero calcular el Z. Entonces ingreso a la izquierda, a la derecha, perdón, probabilidad de X menor, 0,58. Para probabilidad de que X menor que X, escribo 0,58. Apretamos aceptar. Entonces se obtiene el percentil X, que es el valor de Z buscado. Quiere decir que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,201893 da por resultado 0,58. Eso es el percentil. Dado una probabilidad, encontrar el valor debajo del cual, o el valor a la izquierda del cual,
hay un área tal que sea la probabilidad que doy, ¿no? Bien. Estupendo. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos del proceso de estandarización? Simplemente lo que ocurre es cualquier variable aleatoria normal mu sigma, ¿no? Yo tengo cualquier variable aleatoria normal mu sigma y quiero calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor a. Ahora no de una normal 0,1 que está tabulada y tal, que es la que me da por default el probability. No, yo tengo una variable aleatoria de x que es normal mu sigma, cualquier mu y cualquier sigma. Y quiero calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que a. Entonces, ¿no? Yo tengo esto, una normal mu sigma, centrada en mu. Ese es el centro, mu. Muy bien. Y quiero calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que a. O sea, quiero saber cuál es el área sombreada que está debajo de la curva y a la izquierda de ese valor a. Ese es mi problema que tengo que resolver. Ahí está visto geométricamente. Ahora, esto es equivalente a tener una normal 0,1 centrada en 0, donde lo que hago es a ese valor a lo estandarizo, o sea, le resto el mu y lo divido por sigma. Entonces, el área sombreada que tengo allí a la izquierda de a menos mu sobre sigma es la misma que el área que tengo a la izquierda. Esto no es feliz, en realidad. No es feliz porque los dibujos deberían ser iguales. Esto lo voy a cambiar porque este dibujo, esto es exactamente igual a esto. Simplemente lo que se hace es un escalamiento, pero como área es la misma. La probabilidad de que x sea menor que a es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor que a menos mu sobre sigma, si x tiene distribución normal mu sigma, ¿no? Pues lo voy a cambiar. ¿Listo? Está aquí, o cualquiera de los dos, pues lo voy a cambiar. Bueno, muy bien. Entonces, si x tiene distribución normal mu sigma, siempre puedo hacer pasar a la variable por un proceso que se llama estandarización. ¿En qué consiste? En restarle la media mu y dividirlo por el desvío estándar sigma. Esa nueva variable la anoto como z. ¿Por qué? Porque ahora tiene parámetros 0 y 1. Entonces, fíjense ahí arriba, ¿cuál es el proceso que hice? Probabilidad de que x sea menor o igual que a para estandarizar. A ambos lados de la desigualdad resté mu, y luego a ambos lados de la desigualdad dividí por sigma. Entonces ahora x menos mu sobre sigma es z, es una z, y tiene parámetros 0, 1. Por eso, que la probabilidad de que x sea menor o igual que a, si x tiene distribución normal mu sigma, es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor que a menos mu sobre sigma. El mismo área. Muy bien. Entonces quiere decir que ahora con ese proceso de estandarización puedo calcular cualquier probabilidad.
Pero supongamos que X tiene distribución normal mu sigma. Entonces, X menos mu sobre sigma va a ser que este tiene distribución normal 0,1. Y yo quiero calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que A. Esto es lo mismo que integrar desde menos infinito hasta A la función de densidad de la X, ¿no? Muy bien. Entonces hago el mismo cambio de variables que hice para hacer esa demostración al principio. Llamo T a X menos mu sobre sigma. Diferencial de T es diferencial de X sobre sigma. Entonces, para cambiar la variable en la integral, si la X es A, entonces la T va a ser A menos mu sobre sigma. Entonces voy a ir desde menos infinito hasta A menos mu sobre sigma. De 1 raíz de 2 pi sigma, E a la menos 1 medio T cuadrado, y diferencial de X es sigma diferencial de T. Sigma se va con sigma, y entonces me queda que la probabilidad de que X sea menor o igual que A es la integral desde menos infinito hasta A menos mu sobre sigma, 1 raíz de 2 pi, E a la menos 1 medio T cuadrado diferencial de T. ¿Y eso qué cosa es? Eso es la función de densidad, de función de distribución de una normal 0,1, pero evaluada en el valor A menos mu sobre sigma. Conclusión: la probabilidad de que X sea menor o igual que A, para X normal mu sigma, es lo mismo que el valor de la acumulada de la normal 0,1, pero ahora evaluada en A menos mu sobre sigma. Es lo mismo que hicimos antes con el proceso de estandarización, que es este. Probabilidad de que X sea menor o igual que A ambos lados restamos mu, a ambos lados dividimos por sigma, entonces X menos mu sobre sigma ahora es una Z. Y la probabilidad de que Z sea menor o igual que A menos mu sobre sigma es lo mismo que la phi, que es la distribución acumulativa de la normal 0,1, valuada en A menos mu sobre sigma. La probabilidad de que X sea mayor o igual que A, por complemento, es 1 menos la phi en A menos mu sobre sigma. Y la probabilidad de que X esté entre A y B, esa probabilidad es el valor de la phi en el límite superior menos mu sobre sigma, menos la phi evaluada en el límite inferior, que es A, pero siempre menos mu sobre sigma, porque se estandarizó. Bien. Veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo. Vamos a ver. Por larga experiencia se ha determinado que la capacidad de cierto tipo de condensadores, fabricados con el mismo procedimiento, es una variable aleatoria con distribución normal de media 10 y desvío estándar 0,1. Ambos valores están medidos en microfaradios. A. Para que estos componentes puedan utilizarse en un sistema, deben tener una capacidad mayor o igual que 9.8. Pregunta: ¿cuál es el porcentaje de condensadores que no cumplen la especificación? B. ¿Para qué valor de la capacidad C el 90% de los condensadores tienen una capacidad igual o menor que C? Bueno, entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer es definir cuál es la variable aleatoria. ¿Qué estamos midiendo aquí? Estamos midiendo la capacidad de cierto tipo de condensadores. Me dice que tiene distribución normal esta capacidad, con media 10, mu igual a 10,
y con desvío estándar sigma igual a 0,1. ¿No? Equidistribuyen normal, mu igual a 10, sigma igual a 0,1. Entonces me dice que para que estos condensadores puedan utilizarse en un sistema deben tener una capacidad mayor o igual a 9.8. ¿Cuál es el porcentaje de condensadores que no cumplen la especificación? Bueno, entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 9.8, lo que hago es estandarizar, restar a ambos lados mu, que es 10, dividir a ambos lados sigma, que es 0,1, de tal manera que X menos 10 sobre 0,1 es una Z, y esa cuenta a la derecha del mayor o igual da menos 2. Me queda la probabilidad de que Z sea menos 2, la busco en el Probability Distribution, me da 0,9725. Esto quiere decir que el 97,7% de los condensadores cumple con la especificación. ¿Por qué? Porque tiene, ¿no?, una capacidad mayor o igual que 9.8. Es decir, que 100 menos 97,7% no cumple con la especificación. O sea que la respuesta es 2,3%. ¿Mm? Muy bien. B. ¿Para qué valor de la capacidad C el 99% de los condensadores tienen una capacidad igual o menor que C? Bueno, quiero encontrar C tal que la probabilidad de que X sea menor o igual que C dé por resultado 0,99. Bueno, esto es un percentil. ¿Mm? ¿Cómo hago para cargar esto? Bueno, entonces, donde dice mu, en la normal, pongo 10. Donde dice sigma, pongo 0,1. 0.1. Y ahora, probabilidad menor, pongo 0.99. Aceptar. Y el valor que me da el X es 10.2326. Que es ese área salmoncita. Y ese es el valor de C que estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, profesor. Resulta que C es un percentil. Muy bien. Vamos a ver ahora alguna otra característica de la función de distribución, acumulada de la normal. Fíjate que entre menos un sigma y más un sigma, si la normal está centrada en 0, porque es estándar, ¿no? Ahí tengo concentrado el 68,2% de los datos. Ya. Entre menos 2 sigma y más 2 sigma, tengo concentrado el 68,2 más el 27,2. O sea, el 80 y tanto por ciento, ¿no? Fíjate. Phi de 1. Phi de 1 sería 0,8413. Eso quiere decir que a la izquierda de 1 y debajo de la curva tengo el 84,13% de la información. Phi de 2
quiere decir que a la izquierda de 2, ¿no? Donde dice 2 sigma, y debajo de la curva tengo el 97,72% de la información. Y ya a la izquierda de 3 tengo casi el 100% de la información. Todo lo que va más allá del 3 o más allá del menos 3 no tiene importancia prácticamente, porque entre el menos 3 y el 3, para una normal estándar, tengo concentrado ya el 100% de toda la información. Muy bien. Y ahora hay que resolver los ejercicios del 11 al 16. ¿No? Porque del 10 al 16 están relacionadas con la distribución normal. El 10 ya lo hice. Y los ejercicios adicionales, el 17 y 18, están relacionados con distribución de Poisson y la geométrica. Entonces ahora vamos a hacer 10 minutos de intervalo, volvemos a las 10 y voy a hacer algunos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, profe. A las 10 volvemos. Bueno.